Estudiantes, sean bienvenidos a un tema más de historia. El día de hoy vamos a hablar sobre las formas de producción en la América precolombina, es decir, en la América que existió antes de la llegada de los españoles. Antes de la llegada de Europa, en el siglo XV, existían al menos dos formas sociales. Una de ellas es la comunidad originaria y la otra las altas culturas. ¿Qué eran las comunidades originarias? En Mesoamérica y en los Andes existían un pequeño grupo de personas que aún seguían siendo recolectores, cazadores. Pero por otro lado, que era la mayoría, ya habían personas que estaban dedicados a la agricultura. Esa era su base económica del momento. Esas son las comunidades originarias. Pero también estaban las altas culturas, que son los imperios, que ya lo hemos mencionado en la clase anterior. Por ejemplo, en Mesoamérica tenemos a los aztecas, en los Andes tenemos a los incas. Estas eran las altas culturas o imperios de la América precolombina. Vamos a hablar ahora sobre los productos agrícolas, formas de trabajo y protección comunitaria. Como ya lo dije, la base económica de ese momento era la agricultura en parcelas familiares. El trabajo era familiar, en comunidad. El maíz era el producto principal, sumamente importante, no solo por ser propio, originario de nuestro continente americano, sino porque según un libro llamado Popol Vuh, de la cultura maya, nosotros, los seres humanos, el origen de la vida del hombre, nace o sale a raíz del maíz. Por esta razón, este producto es sumamente importante, además de otros productos agrícolas como la papa, el tomate, el frijol, entre otros. Los materiales para trabajar eran la piedra y la madera. En ese momento, por ejemplo, no se trabajaba todavía con los animales en el arado. Lo principal o lo más importante era la fuerza de trabajo humana. Como todo se trabajaba por un bienestar común, las personas vulnerables como los ancianos, las mujeres embarazadas o los niños que no podían trabajar, el resto de la comunidad los ayudaba y les brindaba los productos que ellos necesitaban. La fuerza de trabajo humana era lo más importante. Los aztecas y los incas, debido al vasto territorio, a la cantidad increíble que tenían de territorio, empezaron a desarrollar mecanismos para aprovechar todos los recursos naturales de su terreno, de su territorio. Y uno de ellos es el caso de los incas. Los incas desarrollaron un mecanismo para aprovechar los diferentes climas, los diferentes suelos, y este mecanismo trataba en la separación de los territorios en dos aspectos: los núcleos y los archipiélagos. En los núcleos vivían las personas más importantes, los políticos. Además, se sembraban los productos importantes o principales como el maíz y ciertos tubérculos. En los archipiélagos, en cambio, vivían el resto de personas, además de la crianza de animales como las alpacas, las llamas. Antes de hacer este mecanismo, lo que hicieron los incas es evaluar el suelo, saber en dónde van a sembrar los productos, saber cuándo hacerlo. Ellos ya debían conocer el clima, las estaciones para disponer de una gran variedad de los productos agrícolas. John Murray aparece en 1973 y nos dice: para que este mecanismo andino haya funcionado correctamente, debió cumplir 3 puntos importantes. El primero es el control. Cada persona de los Andes, cada persona de este territorio, pues debían controlar todos los pisos ecológicos. Cada piso ecológico debía tener su propia autoridad para ser controlada y saber qué productos están sembrando y cómo está la cosecha, todo este proceso. Un segundo punto importante es la comunicación. A pesar de que los núcleos y archipiélagos estaban separados, el Inca, la mayor autoridad, siempre estaba en constante comunicación para saber qué es lo que pasa en el núcleo y qué es lo que pasa en el archipiélago. Y un tercer punto es la reciprocidad y redistribución. Como ya lo mencionamos, este pensamiento andino era sumamente importante porque no era individualista. Ellos pensaban en un bienestar común. La imagen que está aquí ya lo voy a explicar para que se pueda entender. Ok, esto era el mecanismo que los Andes hicieron para aprovechar todos los territorios, el archipiélago de pisos ecológicos. Cuando llegaron los españoles,
Ellos pensaron que los nativos, que los americanos eran personas primitivas, personas que no tenían ningún tipo de conocimientos, pero nosotros a través de la historia nos damos cuenta que sí. Uno de esos conocimientos es en cuanto a al clima y a la geografía. Para que los andinos hayan aprovechado todos los pisos, hayan aprovechado, sembrado, cosechado todos los productos que ellos tenían, es porque ellos ya tenían conocimiento del clima y la geografía, es decir, en qué piso, en qué suelo sembrar ciertos productos y cuándo hacerlo, de acuerdo al clima. Conocimientos en ingeniería, ellos también tenían, porque ellos construyeron, crearon las vías de acceso a distintos lugares alejados. Además, para que el agua llegue a lugares en donde no había mucha lluvia, ellos crearon canales de riego. Aparte de sus edificaciones grandes que existen hasta la actualidad, por ejemplo, en el caso de Perú, Machu Picchu. Por esta razón, nosotros podemos evidenciar que los americanos precolombinos sí tenían conocimientos en ingeniería. Otro de los conocimientos son las relaciones políticas y sociales. A diferencia de Europa, en cambio, aquí no eran individualistas, como lo mencioné. Aquí se pensaba en un bienestar común, por eso se aplicaban estos pensamientos andinos: reciprocidad y redistribución. Se trabajaba por el bienestar de todos los miembros de la comunidad. Cabe recalcar que siempre habían autoridades incas para controlar a toda la población. Además de las formas de trabajo. Las formas de trabajo eran en comunidad, en conjunto y familiares. Todos por un bienestar común. Ahora vamos a enfocarnos en pisos ecológicos. Todos los suelos no son iguales, entonces lo que ellos hicieron es aprovechar cada tipo de suelo. Y vemos aquí, por ejemplo, en la región selvática, vemos a productos como la coca y la yuca, producto que no se puede sembrar, por ejemplo, en la sierra. En el altiplano tenemos las llamas y las alpacas, en la sierra la papa y la quinoa, en los valles templados el maíz, el algodón, en la costa desértica los peces, el guano, por ejemplo. Productos que no se pueden sembrar en la sierra o que no se pueden obtener de la sierra. Estos eran los pisos ecológicos. Se aprovechaban todos los territorios que ellos tenían. Eso ha sido el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.